formó este acervo bibliográfico. José María del Refugio Guerra, segundo obispo, puso su corazón en la biblioteca del seminario, creándola y dotándola de ricas colecciones que hoy perduran en la institución. Bueno, también señalar que está en marcha, ¿no?, el proyecto de restauración de la biblioteca del seminario, que nos dará nuevas luces de cómo era tanto los materiales de formación como qué materiales tienen aún en existencia esta biblioteca. Bueno, en 1969 se traslada esta biblioteca a Guadalupe, y una parte, la que se consideró que podía estar en consulta, se ubicó en el tercer piso de los salones. Ya esperemos que en años entrantes, o más bien el año entrante, ya tengamos algunos avances de este proyecto de biblioteca y nos podrá dar nuevas luces de cómo era la formación, no solamente la formal, sino qué leían los seminaristas en las diferentes etapas de su existencia. En suma, este libro representa una base más firme para las próximas investigaciones en torno a la historia de la Iglesia en Zacatecas. Esta obra conmemorativa surgió como una iniciativa hacia entender de mejor manera el devenir histórico del seminario. En ese sentido, no es un recuento cronológico acerca de las diferentes sedes que ha tenido, o mostrar listas de las nóminas de estudiantes, profesores y benefactores, sino que su interés es ver más allá de las paredes y los números. Es visibilizar los procesos que han influido en la institución, que han permitido su funcionamiento durante ya 150 años, que se dicen fácil, pero hay que analizarlo de manera integral. La búsqueda y sostenimiento de una sede fija, la constitución de la biblioteca, el moldamiento del plan de estudios, la preocupación por la certificación de los mismos, la renovación eclesial, las crisis vocacionales. La sabiduría edificó una casa, y como inquilinos o vecinos de la misma, nos ha tocado la fortuna de narrar cómo se cimentó su construcción y los diferentes vaivenes que han ocurrido en su interior. Esperemos, o al menos eso de mi parte sí espero, que es una obra tanto de su grado, y que las observaciones que tengan con respecto a esta publicación sean motivo para una próxima reunión, y que en donde el pretexto sea volver a hablar nuevamente del seminario. Agradezco nuevamente que me hayan invitado a conformar este equipo de trabajo, y pues esperemos sea una lectura bastante amena, y no me resta más que agradecer su asistencia. Muchas gracias y enhorabuena. Ahora cederemos la palabra al doctor Juan Carlos Casas García. Él es licenciado y doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma. Desde el año 2003 es profesor de tiempo completo en la Universidad Pontificia de México. Es director del Departamento de Historia Eclesiástica y director general de la biblioteca de la misma institución. Es miembro numerario y actual presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica AC, miembro fundador y presidente de la Academia Mexicana sobre el Diálogo Fe-Ciencia AC. Ha sido profesor invitado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y participado como conferencista y ponente en varias instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de México, la Universidad de Cádiz, la Universidad Católica de Chile y en varios otros foros académicos. Ha publicado varias obras como autor, coautor, editor y coordinador. Es también autor de varios artículos publicados, sobre todo en la revista Efemérides Mexicana de la Universidad Pontificia. Entre sus últimas publicaciones se pueden citar Nueva Historia de la Iglesia en México, 1, de la evangelización fundante a la independencia, Filosofía e Independencia desde América Latina y el Caribe, El Derecho Sacramental en el Tratado de Fray Pedro de Agurto, México 1573, en defensa de la administración de la Eucaristía y la extremunción a los indígenas de la Nueva España, el Colegio Jesuita de San Francisco Javier de la Nueva Veracruz, antes y después de la expulsión, y otras publicaciones más. Agradecemos al doctor Juan Carlos su presencia
que haya venido hasta esta ciudad para este evento y le agradecemos sus palabras. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a la diócesis de Zacatecas, al seminario de la Purísima de esta misma diócesis, al equipo formador y muy especialmente al padre Aurelio Ponce y al padre José Luis Ramírez por su amable invitación. Hace 2 años también me tocó venir a compartir con motivo de los 500 años del inicio de la Reforma Luterana alguna reflexión, y bueno, este encuentro sirvió también para motivar la obra que en esta tarde aquí se presenta y para iniciar el rescate del fondo antiguo de la biblioteca, que es un fondo muy rico. He tenido oportunidad de recorrer algunas diócesis, algunos seminarios, y puedo decirles que una de las bibliotecas más ricas en fondo antiguo es precisamente la biblioteca de este seminario, y eso a ustedes les tiene que llenar de orgullo, porque esta biblioteca pues forma parte del patrimonio no solamente bibliográfico, sino cultural, histórico, de la Iglesia en México, desde luego de la diócesis de Zacatecas, pero varios de estos títulos, varios de estos volúmenes, por su antigüedad, son realmente patrimonio de la humanidad. No solamente se circunscriben a una institución como es el Seminario de Zacatecas. Así que, pues agradezco la invitación para presentar este logro, esta obra que se ha realizado en equipo por pues eclesiásticos, desde luego, que se han formado en este seminario, que la mayoría de ellos están trabajando actualmente como formadores, como profesores del mismo, y que han tratado de, conmemorando este aniversario, 150º de la fundación del seminario, pues rescatar en lo que se ha publicado, en los archivos, en la memoria incluso de algunos sacerdotes todavía vivos que pues han pasado también por esta casa, pues esto que ellos han titulado Apuntes para la historia del Seminario Conciliar de Zacatecas. Voy a iniciar mi comentario sobre la obra, pues haciendo algún preámbulo que tiene que ver con la importancia de los seminarios, de la historia de estos, de cómo también la Iglesia se entiende siendo estudiada precisamente en estas que son sus instituciones más fundamentales. Creo que para todos resulta claro que la historia de la Iglesia Católica es en gran medida la historia del occidente cristiano y en concreto de nuestra patria. Un profesor de historia, formador de muchas generaciones de historiadores, académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, como fue don Edmundo O'Gorman, decía que ignorar la historia de la Iglesia en México era ignorar la historia de México. Y conste que el maestro nunca se profesó creyente, sino más bien agnóstico y no creyente. Pero él era consciente de que para conocer la historia de México tenemos que conocer la historia de la Iglesia, esta institución que ha caminado precisamente
junto a los grandes acontecimientos de nuestra nación, y que no podemos entender lo que hoy es México sin estudiar la historia de la Iglesia precisamente en nuestras tierras. Y por esto, pues cuando estudiamos la historia de la Iglesia tenemos que estudiar la historia de sus instituciones, dentro de las cuales, pues como sabemos, están los seminarios. Ya se ha hablado un poco del origen de estos en el Concilio de Trento. La verdad es que habría que decir que si bien la idea de colegio clerical en realidad no es de Trento, porque si nos vamos a la antigüedad cristiana, ya está presente la idea en el obispo San Agustín, que con su clero de Hipona inició una experiencia de convivencia, de comunidad, de vivir, como él decía, unidos con un mismo corazón y una misma alma, y que ayudara precisamente a los pastores de las comunidades pues a ser incluso más solícitos con su pueblo, más entregados en el servicio pastoral. La idea también de estas escuelas o colegios clericales la encontramos ya en los primeros concilios toledanos de España, y encontró luego en el siglo XVI pues la concretización en colegios que surgen incluso antes de que Trento hablara de la necesidad de crear los así llamados seminarios conciliares. Tenemos, por ejemplo, los colegios Capránica y Germánico, este último fundado por el mismo San Ignacio en Roma, el seminario del Cardenal Poole en Inglaterra en la época de la Reforma. Lo cierto es que hay que reconocerle al tridentino la difusión y el establecimiento de los seminarios con el ya mencionado Canon 18 de la sesión 23ª del 15 de julio de 1563, en el que declara la obligatoriedad de los seminarios para que todos los obispos los establezcan en sus diócesis y en donde se formaran los sacerdotes dedicados a la cura de almas. En nuestras tierras novohispanas se buscó aplicar muy tempranamente el tridentino, y ya, como se da cuenta en la obra que hoy presentamos, en el Tercer Concilio Mexicano, en 1585, se habló de los seminarios conciliares. Sin embargo, debido a las dificultades de lo que representó el establecimiento y la consolidación de la Iglesia en la Nueva España, fue hasta 1648 que se abrieron las puertas del primer seminario conciliar novohispano, el seminario palafoxiano, que tomó el nombre precisamente de su fundador, don Juan de Palafox y Mendoza. A este siguieron luego el Real y Pontificio Seminario de la Santa Cruz de Oaxaca en 1673, el Seminario Conciliar de Chiapas en 1678, el Seminario Conciliar de México en 1689 y el de San José de Guadalajara en 1696. ¿Qué decir sobre la historia de los seminarios en general y muy en particular en nuestra patria? Pues la historiografía sobre estas instituciones, en general en Hispanoamérica, pues ha tenido
diría yo, en la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, un avance lo suficientemente importante como para poder afirmar que estamos ante un foco de interés histórico incuestionable. Se trataba hasta hace algunos años de un tema de poco interés, poco tratado, resguardado en los anaqueles de los archivos y bibliotecas de los mismos seminarios. Pero hoy parece que ha despertado el interés de la comunidad científica, especialmente de los historiadores, que demandan con avidez conocer una institución que ha sustanciado buena parte del sentir y la acción pedagógica y cultural de la Iglesia moderna. Los estudios de los seminarios, reducidos tradicionalmente a una parte institucional de la historia eclesiástica, han adquirido una naturaleza y entidad propias, como una realidad sociocultural de notable trascendencia histórica. Horizontes históricos interdisciplinares, no necesariamente clericales, han vuelto los ojos sobre esta institución, abriendo para ella un horizonte histórico insospechado en otro tiempo. Sabemos pues que en el siglo XIX, por ejemplo, el asentamiento progresivo de la cultura liberal, sociológica y positivista de sesgo eminentemente secular no generó un clima propicio para el desarrollo sereno de estudios sobre los seminarios. Sin embargo, entre los trabajos pioneros en nuestras tierras, podría citarse en 1875 el de don Agustín Rivera y San Román sobre los catedráticos del Seminario de Guadalajara, y en 1894 la de Serapio Vaqueiro sobre los orígenes y primeros años del Seminario de San Ildefonso de Mérida, Yucatán, fundado en 1756. Es en el siglo XX que podríamos considerar la época del asentamiento y consolidación historiográfica de los seminarios. La centuria se abrió, en primer lugar, en Europa, con trabajos bastante prometedores. La Santa Sede abogó y contribuyó al estudio de la historia de los seminarios. Ya el Papa Benedicto XV, con un motu proprio del 4 de noviembre de 1915, creó lo que se llamó la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades para el desarrollo y mejora de la formación católica. Dicha congregación publicó en 1924 un decreto quo ubiore, por el cual todos los seminarios debían enviar una relación trienal de la situación de los mismos, dando respuesta a un detallado cuestionario, siempre con la intención de mejorar su calidad. Estas iniciativas culminaron cuando en 1963, bajo el pontificado de Pablo VI, se publicó Seminaria Ecclesiae Catholicae, donde se recoge un elenco de todos los seminarios del mundo con pequeñas notas sobre sus orígenes. Y en esta obra, que es un texto grueso de casi 2000 páginas, porque fue un intento titánico de hacer un elenco de todos los seminarios del mundo. Bueno, pueden estar orgullosos que ya en 1963, cuando se publicó esta obra, en las páginas 1386 a 1387, 2 páginas,
se habla del Seminario Diocesano de la Purísima de Zacatecas. Y pues la nota histórica que trae, que desde luego en el libro se amplía, pues precisamente habla de los orígenes del mismo, de las peripecias por las que tiene que atravesar a lo largo de su historia, debido a lo accidentado de la historia de nuestro país, con los gobiernos liberales y luego también abiertamente persecutorios de la Iglesia. En Hispanoamérica, pues, la historiografía del siglo XX ha seguido fundamentalmente 3 direcciones, y creo que están presentes un poco cada una de ellas en esta obra que en esta tarde se presenta. En primer lugar, las investigaciones que se han publicado han formado parte insoslayable de una historia general relativa a un ámbito geográfico determinado. Esta obra que hoy presentamos aboga y abona por un conocimiento más profundo de la historia de la Iglesia en tierras zacatecanas. Y es que no hay otra manera de hacer historia de la Iglesia más que conjuntando, dada la amplia geografía de nuestra patria, pues estos trabajos locales, regionales. Las obras que en esta línea se han escrito, cuyos autores son casi en su totalidad eclesiásticos, también como es el caso de ahora, son y han sido resultado de estudios globales de carácter narrativo y descriptivo, apoyados en fuentes primarias, con una fuerte querencia institucional y marcados sobremanera por el carácter secuencial de los episcopologios. La figura del obispo, desde luego, muy ligada a la figura del seminario. Se ve en muchos casos el interés, el tesón de los obispos, que no obstante las dificultades por las que tienen que pasar y tienen que afrontar, pues tratan de sacar adelante esta institución que el santo obispo veracruzano que hemos tenido allá en nuestras tierras, Rafael Guízar y Valencia, decía que el seminario era la pupila de sus ojos, porque era una institución fundamental en el caminar de una diócesis. A finales de siglo, diríamos que esta línea se mantiene, aunque han aparecido nuevas obras que demandan metodologías más interdisciplinares e interpretativas, donde lo institucional deja paso a cuestiones temáticas de amplio espectro. La segunda de las direcciones historiográficas son estudios monográficos de carácter local, como es el caso de esta obra, acordes con las tendencias de enriquecer las ideas generales con la particularidad y con la riqueza de lo concreto. Este tipo de trabajos hace hincapié en el valor social, cultural, público, educativo, enfoque que ha exigido la incorporación de nuevas metodologías y temáticas donde los análisis curriculares, bibliométricos, personales, económicos, docentes, se han abierto paso, quizá con detrimento algunas veces de las narraciones institucionales de carácter religioso, espiritual y moral, pero no por eso menos interesantes e importantes. Coincido con quienes me han precedido en la palabra al decir que esta obra abre nuevos horizontes y nuevas vetas. Piensen ustedes, más allá de lo institucional, las filas de personas que han pertenecido a esta institución, que han formado parte del seminario,
digo, además de los que actualmente son sus alumnos, formadores, piensen en tantas generaciones. Podríamos rastrear, ¿no?, las vidas, los currículos de tantas personas. Se habla aquí de, por ejemplo, el egregio y famoso poeta López Velarde, pero así como esta figura podríamos ir tras la huella de quizá personas que luego se han perdido y que han pasado finalmente por esta institución. Hace poco tiempo, en Jalapa, diócesis a la que yo pertenezco, hemos tenido pues la tristeza de perder a nuestro obispo emérito, cardenal don Sergio Beso Rivera, y él, entre las cosas que siempre compartía de su infancia, de su niñez, de su vida, decía que él había entrado al seminario de Jalapa sin vocación sacerdotal, porque la verdad es que él ingresó al seminario en una época en la que pues, el gobierno en turno estaba tratando de establecer en todo el país la educación socialista, y sus padres, sobre todo su madre, que era una mujer muy religiosa, muy católica, muy devota y practicante, le habló con su padre para decirle que fueran a hablar con el rector del seminario de Jalapa para que su hijo se pudiera formar bien y cristianamente allí. Es decir, no va a ser sacerdote, pero queremos que estudie bien. Y entonces los seminarios antaño pues tenían esta fama, espero que la sigan teniendo, de que allí se estudia bien, de que allí se forman bien las personas y que de ahí va a salir una persona útil pues a la sociedad, al país, a los demás. Y pues don Sergio dice que fue allí, ya estando en el seminario, que le nació la vocación. O sea, que él no entró para ser sacerdote, o sea, él no entró con vocación sacerdotal, pero que después de cierto tiempo, él supo que no podía hacer otra cosa sino sacerdote, ¿no? Y bueno, pues toda su vida fue entrega y servicio a la Iglesia, ¿no? Creo que pues cuando el Papa Francisco anunció que le concedía el birrete cardenalicio para los veracruzanos, pues dijimos, pues ya era hora, ¿no? Porque se trató de reconocer precisamente los méritos de un pastor fiel, entregado, sencillo, sin aspavientos, porque pues hoy estamos hablando mucho de el nuevo modelo de pastores que necesita la Iglesia, que necesita el mundo, y yo siento un cierto temor cuando utilizamos ciertas frases que yo digo que a veces se convierten en simples clichés, ¿verdad? Pastores con olor a oveja, pastores e iglesia en salida. Pero, pues más allá de esas bonitas frases, que sabemos que son una exigencia del mundo contemporáneo, a ver, ya en concreto, con nuestras actitudes de veras somos obispos, sacerdotes, pastores cercanos al pueblo de Dios, o esa es a lo mejor la imagen que queremos dar. Y esto implica una conversión pastoral, realmente convertirnos en factores de unidad, en respetar a los fieles, no solamente en decirles que tienen obligaciones, sino que también tienen derechos. Y bueno, esto nos cuesta, ¿no? Ya bajar estas frases a la vida diaria, concretizarlas en actitudes
contantes y sonantes, creo que eso es el gran reto. Eso es